Bueno, muy buenos días. Primero quiero agradecer al rector, don Mauricio Cataldo, por habernos invitado como Ministerio de Vivienda y Urbanismo a un simposio que, a nuestro parecer, como Ministerio es de suma relevancia, sumamente importante para nuestra región y obviamente para nuestro país. Ya lo decían los expertos, somos un país privilegiado en terremotos y en desastres naturales, así es que sin lugar a duda que la discusión de este tema eleva la reflexión y la relevancia de nuestra responsabilidad. También agradecer al decano Roberto Burdiles, de la Facultad de Arquitectura, de Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío, con quien también hemos tenido la fortuna de estar en otras actividades y también ser invitados como ministerio. También saludar al organizador, don Jesús Pulido. Don Jesús, allá está. Don Jesús, muchas gracias, Jesús, por su invitación. Y también, obviamente, saludar a los exponentes, a don Toshikazu Hanasato. ¿Bien? A don Iván Cartes, muchas gracias, Iván. A don Claudio Deney, del Ministerio de Obras Públicas, con quien trabajamos constantemente. Bonitos desafíos tenemos en la región. Y a Gabriela de Angelis también. Muchas gracias, Gabriela. Me encantó la presentación, muy al hueso. Y no puedo dejar de saludar a nuestros dirigentes del barrio que acaba de nombrar en Talcahuano, que sin lugar a dudas es un ejemplo a nivel internacional. Pues bien, vamos a lo que nos convoca. Pero no haberme saltado a nadie en los saludos. Obviamente un saludo a todos los que están en la audiencia. A ver, tratamos de hacer una presentación, porque nuestro tema es bastante administrativo, por así decirlo. Entonces tratamos de hacer una presentación más bien didáctica y gráfica, lo más sencilla posible, para poder transmitir cuáles son nuestras responsabilidades como ministerio en el caso de una catástrofe natural, cualquiera que ésta sea. Yo sé que siempre hay un foco en el terremoto, pero no nos olvidemos que en Chile tenemos catástrofes naturales constantes. Por ejemplo, ahora en el verano nuestra preocupación son los incendios forestales, que ha sido súper duro los últimos años en la región del Biobío. Bueno, sin lugar a dudas, inundaciones, tenemos muchos ríos, los terremotos, para qué hablar, erupciones volcánicas, tenemos una cadena de volcanes muy importante, bueno, los aluviónes, los tsunamis, etcétera. Nunca hay que dejar de lado que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no solo se va a preocupar de los terremotos y los tsunamis, tiene que preocuparse del punto de vista de la planificación y el futuro de cada uno de ellos. Y bien, por un tema de orden, está la catástrofe, hay un antes, un durante, que es cuando ocurre la catástrofe, y ahí está la emergencia, y el después, que es como la reconstrucción. Y es muy importante poder aclarar que nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo no es, sin lugar a dudas, es una preocupación, pero quienes atienden la emergencia son otras instituciones primero, y nosotros llegamos en un tercer nivel. Por lo tanto, en el nivel 1 y nivel 2 son otras instituciones las que van en respuesta inmediata a la emergencia. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Obviamente, durante el proceso de emergencia, o entregamos información o levantamos mucha información. Sigamos. La estrategia a nivel nacional hoy en día está focalizada en el antes, que es la prevención. Nosotros a nivel nacional estamos trabajando para prevenir, y eso tiene que transmitirse a través de los instrumentos de planificación territorial, de las políticas nacionales, las políticas habitacionales y también de las políticas de las obras viales. Porque nosotros como ministerio no solamente construimos viviendas, sino que también entregamos muchas obras que tienen que ver con ciudad. Y ahí hay todo un tema de conectividad que me imagino que fue lo que tocó Claudio. Entonces, lo que queremos es transformar esta lógica reactiva y empezar a trabajar en el foco, que es la prevención. Y sin lugar a duda que si a lo mejor como país hubiésemos tenido una política más profunda, más grande y más amplia
en relación, por ejemplo, al tsunami y al terremoto, podríamos haber tenido eventualmente quizás menos víctimas, ¿no? Y también un sistema de evacuación más eficiente. Por lo tanto, nosotros nos estamos enfocando en lo que significa la prevención, y para eso tenemos que levantar mucha información a nivel nacional, tenemos que atender y conversar con las comunidades. Ya lo decían los expositores, lo importante que es la relación de la autoridad con las familias, con la gente del lugar. Es muy malo venir como desde un sistema central y imponerles una solución de reconstrucción, imponerles una solución habitacional, imponerles un espacio público diseñado, como decía Gabriela, claro, grandes arquitectos, pero no viven ahí. Y las familias saben dónde les aprieta el zapato. Por eso también quiero destacar el hecho de que, por ejemplo, el plan de reconstrucción del borde costero de 18 localidades, ahí entiendo que trabajó Iván, fue, a nuestro parecer, muy exitoso. En ese entonces, yo estaba director de carrera de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, y nos pusieron el desafío de encargarnos de Dichato. Y hubo un levantamiento muy importante de la identidad del lugar, de lo que las familias consideran importante para Dichato, cómo era el tema de su conexión, y sin lugar a duda que levantó un tema no menor, que fue muy discutido en ese entonces y que creo que hasta el día de hoy sigue en discusión, sabiendo que hay personas que habitan en lugares de zonas de riesgo y ellos quieren seguir viviendo ahí. Y lo que quieren es que la autoridad adapte el sistema para que ellos no tengan que perder su identidad y su lugar donde han desarrollado toda una vida. Entonces es muy difícil, porque en el fondo uno tiene que, como Estado, ser responsable y decirle: ¿sabe qué? Usted está en un lugar que no es el óptimo para vivir, porque ahí puede haber un desastre, usted puede verse afectado, puede perder la vida. Y por otro lado está la necesidad de las familias de poder mantenerse con su identidad, con su arraigo. Y en el caso del borde costero, muchas de estas familias trabajaban en el mar. Entonces no era ponerla arriba del cerro, no era lo mismo que dejarla habitando a la orilla del mar. Bueno, y ahí aparece este prototipo, ¿cierto? Esta vivienda que está como sobre palafito, y calculando un eventual futuro tsunami y protegiendo a la familia en altura. Pero sin lugar a duda que lo mejor es prevenir, y para eso, si hay un momento telúrico, lo que hay que hacer es irse de ahí, ¿no? Y subir al cerro, llegar a lugares altos. Y creo que hoy día la sociedad en Chile ya lo tiene claro, porque, como decía nuestra expositora, más del 80% de los chilenos sentimos el sismo, lo vivimos de alguna manera, y en los bordes costeros fueron los más afectados. Y no me cabe ninguna duda que las familias hoy en día, en un terremoto, van a evacuar. Y hay otro tema que no es menor. Nosotros, y esto es más bien una medida internacional, pero por cada dólar invertido en prevención, desde el punto de vista del Estado, un gasto muy inferior al que podría tener un Estado invirtiendo $7 después en un proceso de reconstrucción. Entonces, mientras más nos anticipemos, más tengamos prevención, también para el Estado va a ser un costo inferior. Y más adelante voy a hablar de qué es lo que ha significado eso para nuestro país. Ahora, afortunadamente contamos con, el presidente Piñera en su primer mandato, justamente a pocos días de asumir, viene el terremoto 27F, y así que a él le quedó sumamente claro que si no cambiamos al foco de lo reactivo a la prevención, podríamos tener otro terremoto o otro tsunami, otra catástrofe, y no poder reaccionar de mejor manera con el aprendizaje del primer gobierno. Por lo tanto, él tiene súper claro que además las familias que se vieron afectadas en un porcentaje muy importante fueron familias que no tenían las condiciones económicas para poder recuperarse por ellos mismos rápidamente. Por lo tanto, la ayuda del Estado era prácticamente vital. Nuevamente, volver a plantearle el hecho que estamos trabajando en la prevención y también preparándonos para la respuesta en una eventual emergencia, en el sentido de que nosotros manejamos mucha información. Y esa información
estamos tratando de ordenarnos para poder entregársela a aquellas instituciones que son las instituciones que están con la responsabilidad de ir directamente a la emergencia. Y sin lugar a dudas, que una de las mayores responsabilidades que tenemos es la reconstrucción. O sea, después del desastre tenemos que empezar a desarrollar políticas, diseñar proyectos. Hay todo un proceso ahí en que nosotros también tenemos mucha responsabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a lograr cambiar el foco? El gobierno decidió y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo decidió hacer una comisión asesora para la reducción de riesgos de desastres y reconstrucción. Y en esta comisión asesora hay un grupo importante de profesionales que está liderado por Bernardita Pol, que es la que está encargada a nivel nacional de la reconstrucción. Y estos profesionales, que es un equipo interdisciplinario, está recorriendo el país completo y además se está asesorando por el geógrafo Marcelo Lagos. Y están tomando toda la información, obviamente, que hemos recopilado a lo largo de los años para poder desarrollar un plan. Y con eso vamos a fortalecer o vamos a mitigar más bien el trabajo regional en una catástrofe. Ahora, dentro del Ministerio hay una serie de divisiones y departamentos. Y dentro de ellos tiene que existir, obviamente, este plan de manejo del riesgo y tiene que coordinarse con cada una de las unidades. Y en ese sentido también se está trabajando de manera interna, y ya les voy a mostrar prontamente el plan, con incluso los responsables y sus nombres. Algunas cuentas relacionadas con el terremoto del 27F, como ustedes pueden ver, generó pérdidas estimadas en $30.000 millones, es decir, el 18% del PIB del país. Y eso significa que si nosotros hubiésemos invertido $1, estaríamos hablando de que podríamos habernos gastado 7 veces menos en esto y no haber tenido que retroceder en tanta inversión. De repente estos números suenan como muy grandes y uno no lo logra percibir, pero imagínense si Concepción no hubiese tenido la afectación del terremoto o el borde costero, cuántas obras de las nuevas hoy en día podrían ya estar terminadas y no haber tenido que determinar todos estos fondos a nivel nacional a reconstruir. Y un dato interesante sobre esto fue que cómo llegó la presentación que va a hacer prontamente Catalina, cómo llegó a Talcahuano todo este asunto. Y la verdad es que fue bien interesante. No me recuerdo si el primer ministro o alguien muy importante de Japón vino a presentar un manual. Vino a presentar un manual a los vecinos el año 2011, a pocos días del terremoto del 2011 en Japón. Y el embajador, estando acá, o el primer ministro estando acá, entregando eso, ocurre el terremoto en Japón. Y lo más increíble de todo fue que, y esto es una anécdota, se estaba yendo en el avión cuando la ola venía llegando desde Japón a la costa chilena y nosotros, fue justo en el mismo avión, entonces íbamos despegando y venía llegando la ola esa noche a Dichato, donde incluso movió algunos containers que eran parte de la reconstrucción. Entonces el vínculo que hay con Japón es realmente muy fuerte. Desde el punto de vista físico y de la realidad y también de su autoridad y el desarrollo de los planes de prevención y de reconstrucción. Y aquí vamos a mostrar aquí. Por lo tanto, todo este análisis y toda esta información relevante tiene que ir en los instrumentos de planificación territorial, porque los instrumentos de planificación territorial, ya sea un plan regulador comunal, un plan regulador intercomunal o un plan regulador metropolitano, cada uno de ellos debiera tomar esta información de las zonas de riesgo y poder, a lo menos, que las personas sepan si están en una zona de riesgo o no están en una zona de riesgo. Y si estas zonas de riesgo tienen X cantidad de superficie, poder tener toda la información hasta el mínimo detalle sobre cuántas viviendas hay, cuántas familias, etcétera, cuáles son las conexiones, cómo estar conectados a los servicios básicos, de manera que si ocurre
en eventual catástrofe, nosotros tengamos la posibilidad de entregar esa información a las oficinas de emergencia y después posteriormente planificar la reconstrucción. Bueno, aquí hay un ciclo desde donde parte cada una de las fases. Estamos, como les decía anteriormente, en fase de preparación y es muy relevante porque va a venir justo antes de algún evento destructivo. Y esto tiene que ser con una visión hasta el 2030. Nuevamente, aquí una aclaración muy importante para todos los que estén presentes. En la prevención estamos nosotros y en la reconstrucción. Durante la catástrofe están otras entidades, como por ejemplo, obviamente todos los que estén ligados al tema de la salud, bomberos, que quizás no todos los expositores saben, pero bomberos en Chile es voluntario, o la mayor cantidad de los bomberos son voluntarios. Carabineros de Chile, y en una segunda línea está obviamente la ONEMI, que es la encargada realmente de la emergencia, la Intendencia, en muchos casos el Ministerio del Interior, y también las asociaciones de municipalidades. Porque aquí, sin lugar a duda, que donde existe una catástrofe hay un dueño de casa, y es el alcalde. Entonces jamás podemos dejar de lado al municipio para poder avanzar y trabajar en eso. Y ahí también va a contar Catalina también el liderazgo que tuvo el municipio en Talcahuano para poder llegar a tener la obra que más adelante les va a mostrar. Y en la reconstrucción ahí tenemos una responsabilidad prácticamente de un 100%. Ahora, ¿cuál es la idea a través de esta comisión? Que se trabaje en cada región para poder determinar la zona de riesgo. Muchas de ellas ya están, pero tienen que estar ordenadas en un solo documento, en un solo plan. Y se estudiarán, obviamente, todos los asentamientos que estén dentro de esta zona y se elaborará un plan de mitigación como el que se elaboró en Dichato, en la localidad de Dichato. Bueno, volvemos a insistir en que la primera línea de acción son las instituciones que están ahí arriba y nosotros pues entramos en el proceso de coordinación y de respuesta sectorial y con estos planes y protocolos que estamos desarrollando el día de hoy. Ahora, este plan operativo de respuesta regional para la gestión de riesgo de desastre y reconstrucción, que se abrevia PRORegional, tenemos una buena noticia. Nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región del Biobío fuimos la primera región en poder enviar esta primera versión. Esto fue enviado el 27 de diciembre del año pasado y está hoy en día en proceso de revisión. Y en esa comisión se ha propuesto poder entregar o subsanar observaciones relacionadas con este plan durante el mes de enero y con eso vamos a poder seguir trabajando de manera estrecha con las otras instituciones que son de la emergencia. De hecho, este plan fue hecho en conjunto con la ONEMI, la Subsecretaría del Interior y hemos estado trabajando también con otras instituciones. Y esto, bueno, ahí está lo mismo que dije anteriormente, cómo se organiza, dónde que se da la alerta, con qué organizaciones, la evaluación de cada uno de los daños y se establece una estructura organizacional con nombre y apellido. Y esto es quizás una novedad, como lo fue, por ejemplo, en la reacción del 27F, el hecho de que las autoridades no tuvieran celulares satelitales, o en algunos casos los tuvieran, pero estuvieran descargados. Hoy en día yo siempre ando con un celular, habemos varios CRM que tenemos que andar con un celular satelital justamente por si hay alguna catástrofe. El día de hoy uno dice, bueno, ¿quiénes están a cargo de esto? ¿Quiénes son los responsables? Ahí está, Emilio Armstrong, secretario regional, y también el director del Serviu regional, que conforman un comité con todos esos profesionales. Entonces, hoy en día, si hay alguien de Intendencia, de la ONEMI, de una organización social que quiere saber quiénes están a cargo de qué hoy en día, una vez que esté, obviamente, como decimos en Chile, en el diario oficial, este plan va a estar con nombres y apellidos, sin lugar a dudas, hasta los cargos, que obviamente uno puede cambiar. Pero es importante que esto va a tener una cara y un rostro, y no va a haber esto de que andamos buscando autoridad y no sabemos bien quién está a cargo de qué cosa.
Así es que, por lo tanto, es bastante ordenado el sistema. Y con esto quiero terminar. Aquí hay una fotografía de cuando hicimos una visita justamente a lo que va a comentar Catalina prontamente, que está enmarcado dentro de un programa que es uno de los programas, a nuestro parecer, más exitosos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es el programa Quiero mi barrio. Este programa es un programa que se trabaja en conjunto con la comunidad para poder invertir aproximadamente 750 millones de pesos para poder mejorar el barrio. Y los vecinos y sus dirigentes que están acá privilegiaron sin lugar a dudas el tema de prevenir el riesgo, de saber que están en un lugar que está, ¿cierto?, tiene un riesgo importante y se están anticipando. Es más, se están anticipando tan fuertemente que ustedes pueden ver ahí algunos paneles y tienen algunas fichas que Catalina va a mostrar más adelante, en donde también se educa a los niños, se educa a la comunidad en este tema. Y quisiera terminar solamente haciendo alusión no solo volver a destacar el hecho del PRBC 18, de estas 18 localidades del borde costero, que me pareció realmente extraordinario, es que además nosotros no siempre se entiende bien el daño que puede provocar más bien un tsunami que un terremoto. Ya lo decía nuestra expositora, aquí en la región del Biobío, que fue justamente el epicentro de este terremoto, la cantidad de edificaciones que fueron dañadas, o en el fondo que tuvieron un daño considerable, con orden de demolición, fue muy baja, muy baja. Si no mal lo recuerdo, porque aquí no me quiero equivocar, pero si no mal recuerdo, habían como 1000 edificios que tenían sobre 7 pisos. Y de ellos, estos pocos fueron dañados. Entonces, el terremoto, sin lugar a duda que el tema de desconexión vial y afectaciones a los servicios es fuerte, pero ¿cuántas víctimas hubo realmente por una mala construcción? Cada día es muy importante, pero fue muy bajo en comparación con la cantidad de vidas que se perdieron a raíz de un tsunami. Y tuve la fortuna hace años atrás, justamente cuando iba volando con el embajador o el primer ministro de Japón, fui a poner al Congreso de Urbanismo en New Orleans el año 2011 con lo que habíamos logrado hacer como país a un año, o prácticamente a un año del terremoto 27F. Y la verdad es que para poder hacer para tener la noción del daño que puede generar un tsunami, justamente agarramos un cuadro dentro de una investigación con los principales terremotos del mundo, con o sin tsunami. Y la verdad es que el daño era muy similar a haber tenido una inundación como la que hubo, por ejemplo, en Katrina. Entonces, la verdad es que si nosotros nos anticipamos al tema de la prevención, podemos evitar profundamente no solo a las víctimas, sino que también el daño a la infraestructura, a las ciudades, etc. Y esa responsabilidad finalmente de todos, que podamos asumir también la responsabilidad como ciudadanos, que estamos en un lugar difícil, que tenemos que tomar precauciones, que a lo mejor sería mejor vivir en algún otro lugar, o que los usos, y ahí están los instrumentos de planificación territorial que también son importantes, que los usos no nos signifiquen poder perder vidas, sino que a lo mejor prestar servicio a la comunidad y no necesariamente que estén con conjuntos habitacionales. Pues bien, muchísimas gracias por su tiempo y espero haber sido bien sintético, porque me dijeron que era poquito tiempo, de poder exponer lo que estábamos haciendo como Ministerio de Vivienda y Urbanismo en relación a las catástrofes en general. Muchas gracias.